Bienvenidos a Luz Estelar. Si esta mañana sentiste que una conversación pendiente pesaba más que el café que tienes en la mano, no es casualidad. Hoy es miércoles 8 de julio y el cielo tiene un dato que no puedes ignorar. Venus en Leo recibe un sextil exacto de Júpiter. El impulso de pedir lo que quieres se vuelve casi imposible de contener entre ahora y el mediodía. Este es de esos días donde la astrología se cruza con lo práctico, especialmente si eres de Cáncer. Vamos a desglosar exactamente qué está pasando para que no te lo pierdas. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de ese sextil de Venus y Júpiter. El Sol en Cáncer a 15.6 grados y la Luna en Aries a 18.4 grados forman una cuadratura tensa de orbe estrecho, menos de 3 grados. Esto es la razón de que sientas un tira y afloja entre la seguridad emocional y la necesidad de actuar ya. Mientras el Sol quiere que te resguardes, la Luna en Aries te empuja a salir y reclamar espacio. La fase de cuarto menguante, con apenas 47.6% de iluminación, refuerza ese llamado a soltar. Lo que no funciona en tu rutina o relaciones necesita poda, no parche. La red de aspectos exactos de hoy es lo que realmente marca el piso técnico. Neptuno en Aries en sextil con Plutón en Acuario, exacto al grado, disuelve viejas estructuras de control y abre una brecha para imaginar soluciones colectivas sin forzarlas. Urano en Géminis en trígono con Plutón añade un destello de insight repentino. Una conversación, un dato que lees por casualidad, puede reconfigurar tu mapa de prioridades. Marte en Géminis a solo 2.5 grados de Urano intensifica esa urgencia mental. Cuidado con lanzar una idea sin pulirla. Mercurio retrógrado en Cáncer pide revisar lo dicho en los últimos 15 días, sobre todo promesas familiares o acuerdos emocionales. Neptuno y Plutón, también retrógrados, ralentizan las decisiones a largo plazo. El consejo concreto antes del mediodía: escribe 3 cosas que necesitas cerrar, no empezar. La luna vacía de curso no aplica hasta la noche, así que tienes ventana para actuar con claridad hasta las 8 de la tarde, hora del este. Aprovecha para lo urgente. Lo importante puede esperar a mañana. Aries. Saturno en tu signo aprieta justo sobre la luna también en Aries. Ese arranque que frenaste ayer te late en las sienes hoy. No es ansiedad, es impulso retenido. Marte en Géminis se funde con Urano y te abre una ruta de escape. Antes de las 3 de la tarde, agarra el teléfono y di lo que callaste el fin de semana. La cuadratura del Sol contra Saturno te pide que cortes un ciclo de espera. Esa negociación o ese no que pospones ya tiene fecha de caducidad. En el trabajo, el trígono de Marte con Plutón te da filo quirúrgico para resolver un bloqueo que otros arrastran hace días. En el amor, el sextil de Venus en Leo te regala un gesto que desarma sin necesidad de explicaciones. El miércoles mercurial empuja a firmar, a enviar, a mover papel. No hay ventaja en pensarlo 2 veces. Elige una sola acción concreta y ejecútala antes del anochecer. Tauro. Saturno en tu signo cuadra al Sol en Cáncer. Esa incomodidad que llevas en los hombros desde que abriste los ojos tiene fecha de vencimiento hoy a las 5 de la tarde. Mercurio retrógrado en tu casa del dinero arrastra un número mal anotado o un pago que creíste haber hecho. Revisa el bolsillo de la chaqueta que usaste el jueves. Venus en Leo sextil a Júpiter te regala una ventana entre las 11 y la 1 para resolverlo con una llamada breve, sin rodeos. Tu energía va a paso de buey bajo esta luna en Aries que te exige prisa, pero tú siéntate 5 minutos con la taza entre las palmas antes de contestar cualquier mensaje. Antes del almuerzo, agarra la llave del candado que no abres desde abril y gírala una vez, aunque sea por nada. El peso que afloja el cuello no viene de hablar, sino de soltar lo que ya no usas. Géminis. Marte en tu signo a 6 grados aprieta el acelerador mientras Urano, justo al lado, te ofrece un giro inesperado. Ese proyecto que llevas semanas dándole vueltas pide acción antes del mediodía, no más análisis. Mercurio retrógrado en Cáncer te obliga a revisar un mensaje que enviaste la semana pasada. Tal vez lo leyeron distinto de lo que quisiste decir. Hoy miércoles de Mercurio, el 8 de julio de 1947, trajo el avistamiento de Roswell. Casualidad o señal, tú decides qué fragmentos de información merecen tu atención y cuáles son ruido. En el amor, evita responder con la inmediatez que tu mente pide.
Un silencio de 3 respiraciones antes de contestar evita que tu lengua corte más de lo que tu corazón quiere. En el trabajo, la cuadratura Sol-Saturno te enfrenta a una estructura que ya no te sostiene. No la forces, mejor rediseña el soporte desde otro ángulo. Antes de las 3 p.m., camina 5 minutos sin teléfono ni música, solo el viento y tus pasos. Tu velocidad mental es tu don, pero hoy la pausa es tu estrategia. Cáncer. El Sol en tu signo cuadra a Saturno en Aries, y esa presión que sientes en el pecho desde el amanecer tiene nombre: el miedo a no estar a la altura de tu propia ternura. Mercurio retrógrado también en Cáncer te devuelve ecos de una conversación que creías cerrada, pero hoy no se trata de revivir el dolor, sino de escuchar lo que tu cuerpo recuerda. La luna en Aries activa tu casa del trabajo y la rutina, y aunque el cuarto menguante te pide soltar, hay una tarea pendiente que solo tú puedes resolver con calma. Antes de las 4 de la tarde, detente 5 minutos frente a un espejo y respira hondo 3 veces mirándote a los ojos. Ese gesto rompe el ciclo de autoexigencia y te devuelve al centro. No necesitas explicar nada hoy, solo sentir que estás aquí, entero. Leo. Venus en tu signo se encuentra con Júpiter en conjunción estrecha, y esa sensación de que algo grande está a punto de estallar en tu pecho no es exageración. Tu presencia pide escenario, no un rincón. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación te obliga a revisar un mensaje que dejaste a medias hace días. No lo reenvíes, reedítalo con calma antes de las 5 p.m. En el trabajo, tu luz natural atrae miradas, pero Saturno en Aries te recuerda que brillar sin estructura desgasta. Hoy elige un solo proyecto y ponle el sello de tu autoridad, no tu fuego disperso. En el amor, ese gesto que pospones por orgullo tiene ventana entre el mediodía y las 2 p.m. Una llamada breve, sin guión, basta para restaurar el ritmo. La luna en Aries activa tu casa de la espiritualidad. Antes de dormir, siéntate 5 minutos en silencio y observa lo que tu cuerpo suelta. Tu reino se expande cuando actúas desde el centro, no desde el ruido. Virgo. Mercurio retrógrado en Cáncer a 23 grados tensa un hilo entre tu pasado inmediato y lo que intentas organizar hoy. Ese encargo que dejaste a medias la semana pasada te reclama atención directa, no solo mental. La luna en Aries cruza tu fondo del cielo y te mueve una inquietud física. Los hombros cargan algo que no es tuyo y los intestinos te avisan con ese nudo que reconoces. En el trabajo, revisar un documento o rehacer un cálculo pendiente rinde más que empezar algo nuevo. En lo afectivo, evitas una precisión que no te piden. Suelta el dato exacto y escucha el tono. Antes de las 6, pon las manos sobre una superficie fría, cierra los ojos y exhala 3 veces contando hasta 7. No edites el silencio. Tu cuerpo ya sabe lo que tu mente aún ordena en desorden. Libra. Mercurio retrógrado en Cáncer forma un ángulo incómodo con tu regente Venus en Leo, y esa sensación de estar desincronizado con alguien cercano tiene un origen claro. Ayer hablaste desde la lógica, pero hoy el corazón pide ser escuchado primero. La luna en Aries desde tu casa de la rutina te empuja a resolverlo ya, aunque el planeta de la comunicación va hacia atrás y te pide revisar, no forzar. En el amor, lo que parecía un malentendido se aclara si dejas de defender tu versión y preguntas cuál es la del otro. En el trabajo, un proyecto compartido necesita que aceptes un cambio de plan sin negociar. La simetría perfecta no existe, Libra. Antes de las 6 de la tarde, elige un gesto físico. Apoya tu mano en el hombro de esa persona mientras hablan. El silencio entre dos puede ser más elocuente que cualquier palabra que ensayaste. Escorpio. Mercurio retrógrado en Cáncer desde ayer tensa un diálogo interno que tiene fecha y hora, ese asunto que dejaste abierto o con alguien de tu círculo íntimo el jueves pasado, entre las 10 y las 11 de la noche. Vuelve a tu mente con detalles precisos. La luna en Aries activa tu casa de recursos compartidos y te enfrenta a una decisión binaria: mantener el gasto mensual de esa suscripción que ya no usas o cancelarla antes del mediodía. El trígono de Marte con Plutón, tu regente, te da la fuerza quirúrgica para ejecutar ese corte sin culpa. No se trata de perdonar ni de entender, se trata de cerrar.
Antes de las 3 de la tarde, llama a esa persona y di las 3 palabras que has evitado. Esto no funciona. No esperes que entienda todo, solo que escuche el punto final. Hoy tu poder está en el gesto exacto, no en la explicación larga. Sagitario. Con Mercurio retrógrado en Cáncer oponiéndose a tu regente Júpiter, esa idea que ayer te parecía genial hoy se siente como un callejón sin salida. No la forces, solo déjala reposar. El Sol en tu casa de los vínculos íntimos cuadra Saturno en Aries y eso aprieta justo donde llevas semanas evitando poner límites, una relación laboral o familiar que te drena la energía. Mientras tanto, Marte en Géminis activa tu casa de aventuras y aprendizaje, dándote la chispa para investigar un tema nuevo o planificar ese viaje que pospones desde marzo. No es día para cerrar tratos ni lanzar proyectos, es día para escuchar lo que el silencio te dice. Antes de las 4 de la tarde, sal a caminar sin rumbo fijo y deja que el cuerpo te muestre hacia dónde girar sin consultar el mapa. A veces, arquero, el horizonte más ancho se ve desde donde no planeaste estar. Capricornio. Con la luna en Aries activando tu casa del trabajo diario y Saturno tensando al Sol en tu sector de comunicación, ese proyecto que arrastras desde mayo exige una decisión binaria hoy. Lo empujas hacia adelante con un paso concreto o lo cierras sin culpa. Mercurio retrógrado en Cáncer te devuelve una conversación técnica que creías resuelta, pero el error está en un número, no en la estrategia. Amor aparece como una pausa inesperada. Alguien cercano necesita que le expliques el plan sin asumir que ya lo sabe. A mediodía, el sextil entre Marte y Neptuno te regala claridad si apagas las notificaciones 15 minutos y observas el silencio. Antes de las 3, escribe en un papel una sola variable que estás sobrecontrolando y déjala fuera de tu alcance hasta mañana. No necesitas más velocidad, necesitas menos peso en la mochila. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Neptuno en Aries. Esa idea que ayer te pareció descabellada trae consigo un plan oculto que tu intuición ya está trazando. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de comunicación te pide revisar un documento o promesa que dejaste a medias. No es el día para lanzar nada nuevo, sino para descubrir qué falló en el engranaje. En el amor, la luna en Aries cuadra Saturno en tu casa de identidad. Alguien cerca espera una definición que tú sientes como una jaula, pero ese límite que marques hoy te libera más de lo que te encorseta. En lo laboral, Marte en Géminis sextil a Neptuno activa tu casa de redes, una conversación con un contacto de otro círculo, antes del atardecer, despeja un atasco que arrastras desde mayo. No expliques tu proceso completo, muéstrale a la persona clave solo el resultado. Lo que otros llaman rareza, tú lo sabes, es el patrón que todavía no aprendieron a leer. Piscis, Neptuno, tu regente en sextil exacto con Plutón desde los 4 grados de Aries y Acuario, esa imagen recurrente que tú ves de al despertar el agua estancada de un lavabo que de repente se desagota, no es azar, es tu psique indicándote qué capa emocional estás lista para soltar hoy. La luna en Aries en cuarto menguante ilumina tu casa del subconsciente, justo donde Saturno también transita, y esa sensación de haber cargado una culpa ajena durante semanas tiene nombre, es el peso de un límite que tú misma no te atreviste a poner. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un diálogo que dejaste colgado hace 10 días. Antes de las 5 de la tarde, respira hondo y escribe 3 palabras sueltas a esa persona. No una carta, solo un gesto que libere el nudo de tu plexo. Hoy tu brújula no está en la lógica, está en el sabor metálico que sientes en la lengua cuando algo te drena. Suelta el vaso antes de que se rompa solo. El Sol en Cáncer cerrando el día con la luna cuarto menguante te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, ese peso invisible en el pecho que hoy pide ser soltado antes de dormir. No hace falta que lo entiendas todo, solo pon una mano sobre tu estómago, respira hondo y deja que lo que ya no te sirva se vaya con el aire. Mañana al atardecer la luna entra en Tauro, el ritmo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.